Muy bien, y ya nos metemos en la primera de las entrevistas del día de hoy, el primero de los invitados. Como siempre y como venimos haciendo, han pasado muchas fuerzas por aquí, algunos representantes que todavía no han llegado a pasar antes de las PASO, pero que probablemente estén por acá después de las mismas, de cara a la general. Sí, excepto las 4 fuerzas principales que de aquí en la Ciudad de La Plata, todas las fuerzas han pasado, todas las fuerzas políticas han pasado, con candidatos a diputados, candidatos a concejales, pero bueno, la idea es que se conozcan todas las propuestas. Exactamente, esa es la idea, y hoy tenemos aquí a la gente del Partido Renovador Federal, en este caso a Juan Carlos Bordoni, es primer candidato a diputado provincial por el Partido Renovador Federal, así que vamos a conocer un poco también de qué se trata este caso esta candidatura. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido. Un gusto y agradecido por la invitación. Bien. No, por favor, eso. Bueno, Juan Carlos, primero contanos un poco cómo se forma esta alianza, cómo se forma la lista. Bueno, yo le voy a contar primero quién soy yo, porque yo soy hijo de un expresidente del Partido Justicialista, el doctor Bordoni. Yo soy contador público. Siempre he abrazado la causa del pueblo, la causa de los más necesitados. Y fui invitado a integrar esta lista, no trabajé para ser diputado. Me llamaron amigos que saben de mis convicciones para enfrentar una situación a mi entender muy delicada. Una situación delicada de extrema pobreza, de gran desigualdad social, de gran injusticia social, en donde creemos que más allá de fomentar una grieta debemos fomentar la unidad de los argentinos para que esto pueda salir y reactivar la economía a través de la generación de inversión y la generación de empleo. Eso para mí es fundamental. Si eso no se da, vamos a seguir ahondando en los problemas y no vamos a lograr la paz social, que es fundamental para el desarrollo de nuestra patria y la felicidad de nuestro pueblo. Esto es claro. Vos vas como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Exacto. ¿Cómo crees que está hoy la provincia en manos del gobierno ejecutivo de María Eugenia Yo Vidal? creo que en 35 años de democracia declamada, pero muy poco ejercida, porque la verdadera democracia es cuando los gobiernos hacen lo que los pueblos quieren, y yo no creo que este pueblo haya querido vivir en esta situación de postración que está, con un 40% de gente por debajo de la línea de la pobreza, con jubilados que no ganan lo que tienen que ganar, con niños que no tienen con qué comer en un país que produce alimentos para 700 millones de personas. Somos 40 millones y tenemos 20 millones de argentinos que están por debajo de la línea de pobreza. Eso es tristísimo. Para los que queremos al pueblo, para los que abrazamos la política como un instrumento de transformación, no como un medio para enriquecimiento personal. Yo creo que la democracia está en deuda, esta democracia está en deuda, porque evidentemente ni siquiera ha cumplido con los preceptos constitucionales que marca el preámbulo de la Constitución de la provincia. Afianzar la justicia, promover el bienestar general, otorgar los beneficios de la libertad. Entonces, todos estos elementos son los que no se han cumplido. Entonces, yo cuando escucho políticos que han sido parte por acción o omisión de la decadencia del pueblo argentino, que hoy estén dando soluciones cuando ellos han sido parte de este proceso de desintegración nacional. Mire, la salida es que haya menos ricos y menos pobres, pero no es combatiendo el capital, sino persuadiendo al capital a que debe ponerse al servicio del trabajo. Acá, por ejemplo, yo escucho candidatos que hablan de gravar la renta financiera. Yo creo que no, yo estudio economía, no hay que grabar la renta financiera. El hombre que tiene un ahorro, un plazo fijo, una caja de ahorro, usted no lo puede grabar. El ahorro es la base de la inversión. Usted lo que tiene que grabar es la ganancia de los bancos. Poner el sistema financiero al servicio de la economía y la economía al servicio del hombre. Si usted no pone eso, evidentemente esto no va a andar bien. Y la única forma de poner el sistema financiero al servicio de la economía es bajando las tasas de interés de los bancos, el spread bancario, que es la ganancia que tienen los bancos, que es exorbitante. Hoy usted tiene un plazo fijo, le dan el 17%. Una caja de ahorro, un pequeño trabajador. Ahora resulta que va un pequeño y mediano productor a pedir un préstamo y le cobran el 45%. ¿Cuál debe ser la rentabilidad de un empresario para pedir un préstamo en un banco? Es increíble, no se puede tolerar. Entonces, no creo que la salida salga por un gobierno que emite LEVAC, que pretende sacar dinero del mercado interno para generar un clima de recesión, y con eso decir que no hay inflación, sino al contrario. Porque evidentemente en la recesión no hay inflación, la gente no consume, entonces no hay inflación. Hay que generar reactivación de la economía. Y no es tan preocupante la inflación en un sistema de reactivación.
Pero bueno, ahora estamos igual en una inflación constante, además, ¿no? Que el gobierno tiene, quizá está celebrando ahora que la inflación no fue tanta como la del año pasado, claro, en este caso. sí, pero ¿sabe qué pasa? Mire, yo le voy a decir algo. La inflación, a ver, vamos a pensar de esta forma, no es un problema en sí mismo. La inflación es la causa, es decir, la consecuencia de montones de causas. Por ejemplo, el déficit fiscal. ¿Por qué hay un déficit fiscal? Porque el Estado gasta más de lo que le ingresa. Entonces, evidentemente, si usted tiene planes preventarios, usted tiene un sistema político que alienta los planes preventarios y no generar trabajo, evidentemente usted va a tener mucho más gasto de los ingresos, porque es un sector muy pequeño el que trabaja y el que contribuye al erario público. Entonces usted tiene que generar trabajo. ¿Cómo se genera trabajo? Dando inversión, alentando al pequeño y mediano productor a poder capitalizar su empresa y a que genere trabajo. Ese trabajo, ese trabajador que ingresa al mercado interno va a consumir bienes y servicios que se van a producir. Entonces, el problema en la Argentina no es ni monetario ni económico. Es un problema de política, de decisión política, que llamativamente en 35 años hemos pasado por planes en el gobierno de Alfonsín, se pasó, por ejemplo, por la caja de pan, en el gobierno de Menem por los bonos solidarios. Es decir, hubo corralitos y corralones financieros y nunca se dirigió la política a la reactivación productiva. Es llamativo, es verdaderamente llamativo. Bueno, ahora igual las pymes se las está también ahogando, ¿no? Con el tema de las tarifas, con un montón de otras cuestiones. Digamos que está complicado el sector y de hecho hay muchas pequeñas y medianas empresas cerrando. ¿Y qué le parece? Porque esto debía haber sido progresivo. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, esto se soluciona con la reestructuración del sistema tributario, digo, no. Esto se soluciona primero generando inversión y generando trabajo. Entonces usted después, cuando usted genera inversión y genera trabajo, usted va descomprimiendo la presión fiscal sobre un sector hoy minoritario del mercado interno. Usted tiene que expandir el mercado interno. Entonces, cuando usted expande algo, usted quita presión. Le quita presión porque ya hay 10 personas que tributan, ahora va a haber 20 o va a haber 30. Entonces, cuando usted empieza a equilibrar y empieza a transferir de los planes de subsidio al sector trabajo, al mercado laboral, usted ya está descomprimiendo la presión fiscal. Y si después de ese sector público que usted tiene transfiere gente al sector privado, por la generación de trabajo, usted va reduciendo el déficit fiscal. Entonces va recaudando impuestos y va reduciendo el déficit, va logrando el equilibrio que necesita el Estado. Porque si el Estado no tiene equilibrio, evidentemente siempre va a vivir o de la emisión monetaria, que genera devaluación de nuestra moneda, como fue durante el gobierno anterior, o va a recurrir, como hace este gobierno, al endeudamiento para sanear el déficit fiscal, que no es el endeudamiento, digamos, que debemos entender. El endeudamiento debe servir para capitalizar al país, para que genere trabajo. Ese es el endeudamiento, el único endeudamiento que se puede tolerar en un sistema como el de hoy. Juan Carlos, a vos te toca discutir temas provinciales y con candidatos provinciales. Sí. La candidata del oficialismo, Carolina Píparo, arrancó su campaña hablando de bajar la edad de imputabilidad. ¿Cuál es la posición de usted pero la edad de respecto a eso? imputabilidad no es un tema que compete al ámbito de la provincia de Buenos Aires. Este es un tema a nivel nacional. O sea, yo creo que... ¿Pero cuál sería tu postura respecto del tema? Si se me pregunta dentro de un tema que no sería de mi competencia, yo diría que antes de llegar a ese concepto tan ligero, a mi entender, hay que analizar la situación. Porque, es decir, usted tiene un problema en este momento que es la gran inseguridad. Pero también no es un problema en sí mismo. Es la consecuencia de factores que han llevado a este estado de situación de la sociedad. Mire, yo soy amante de Eva Perón. Eva Perón decía, no habrá paz social si no hay justicia social. Cuando se generan desequilibrios tan grandes entre pobres y ricos, cuando existen estas tremendas injusticias sociales, se genera estos estados de seguridad. Y no estoy estigmatizando la pobreza. Lo que sí estoy diciendo es que estos desequilibrios sociales generan malestares, generan odios, rencores. No lo justifico tampoco. Pero no creo que sea la solución bajar la edad de imputabilidad. Muy por el contrario. Yo creo que la solución pasa por restablecer un clima social menos conflictivo, donde atendamos los reclamos de los trabajadores con mayor sensibilidad social. Es decir, yo, por ejemplo, mira, en Inglaterra, por ejemplo, 8 años se los condena, un chico de 8 años. Y yo soy de los que creo que la niñez debe ser el estado de felicidad más grande de un ser humano.
Entonces, si nosotros condenamos a la niñez de esta forma, evidentemente no estamos en el camino correcto. Yo creo que deben tomarse decisiones, paliativos, pero es como decía el general Perón, no vamos a hacer la revolución tirando todo el día un viejo por la ventana. Bueno, acá no vamos a generar una revolución social matando todos los días un chico de 7 años, 8 años, o privándole de su felicidad. Tiene que haber niños felices en esta patria. Y para que haya niños felices en esta patria, los políticos tienen que pensar un poquito más con sensibilidad, con sentido común, con racionalidad, y orientar la política en beneficio del pueblo, no de sus propios intereses. Esto es lo que me lleva a mí a hacer política. Lo que lo llevó a mi padre muchos años a hacer política, llegar a inclusive ser presidente del Partido Justicialista, a luchar por una redistribución del ingreso más justa, más igualitaria. Acá no se trata de condenar, acá se trata de que el Poder Judicial ejerza la función que tiene que ejercer, que el Poder Ejecutivo ejerza la función administrativa que tiene que ejercer, que si los organismos de control controlen fehacientemente el cumplimiento de la ley y la administración de los fondos públicos para que no exista corrupción y no apañar a los corruptos, sino que los corruptos, los delincuentes de guantes blancos tienen que ir presos. Esos son los delincuentes que le hacen daño al país. Los delincuentes de guantes blancos, no como decía Perón, el que roba una gallina. Acá tenemos que atender los temas que son fundamentales en nuestra patria. La delincuencia, es decir, la delincuencia que existe y la corrupción que existe apañada por muchos sectores políticos, que me da profunda tristeza a mí. A mí me da profunda tristeza. Y el pueblo eso lo está comprendiendo. Yo creo que tiene que haber un cambio generacional de los políticos. Acá hace falta políticos que no estén manchados. Perón decía, mire, necesitamos hombres buenos. Si son capaces, mejor. Porque he conocido hombres incapaces que se han capacitado, pero no he conocido ningún malo que se haya hecho bueno, decía Perón. Y esta es la realidad. Acá no hay sensibilidad social. Y esto es fundamental. Usted fíjese, usted llama a un político y no habla con sentimiento, usted lo escucha. Usted le dan el discurso y lo repiten como un loro. Entonces no, hay que hablar con sensibilidad, hay que sentir al pueblo. A uno le tiene que doler la pobreza, porque si a uno no le duele la pobreza, no puede solucionar nada. Y a mí me duele la pobreza, a mí me duele la infelicidad de los chicos, a mí me duele los jubilados que no llegan a fin de mes. Y no estoy con la salida del 4% bajar el IVA, porque eso es una mentira, es mentira. Acá lo que hay que hacer es una política de reactivación, verdadera reactivación. Muy bien. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Esperemos que el domingo se desarrolle perfecto la elección, que se desarrolle con normalidad y que, bueno, que tengan una posibilidad. Permítame decirle al pueblo de la ciudad de La Plata que nosotros corremos con muy pocos recursos y que yo creo que ámbitos como este, de diálogo y de exposición de ideas, son los que verdaderamente nutren a la democracia. No tantos carteles, porque se gasta mucha plata en carteles. Y la plata debe ir al pueblo, porque la plata es del pueblo. Y hay que volcarla para que el pueblo sea feliz y se desarrolle. Este es el criterio que tengo yo. Porque en los debates no está en juego el honor de los políticos. Está en juego la dignidad y el futuro de nuestro pueblo. Le agradezco mucho. Gracias por venir. La idea es que acá pasen también todos los candidatos y mostrar todas las ideas, por eso también estamos abiertos a todas las propuestas. Muy bien, nos vamos a ir a un corte, ¿le parece muy bien? A mí me parece bárbaro. Así es. Nos vamos a hacer un corte en el próximo bloque, vamos a estar analizando un poquito de qué es lo que se vota, qué es lo que se elige y de qué manera se elige aquí en la provincia de Buenos Aires. Ya venimos.